Hola, ¿qué tal? Los saluda el ingeniero Emanuel Castillo Segovia. En este video vamos a estar analizando dos conceptos que son muy importantes para la ingeniería de procesos, que son la mejora continua y la mejora de procesos. Como vimos en las lecciones anteriores, todo esto parte de lo que son las filosofías de calidad. En específico, este concepto de mejora continua es atribuido a Edward Deming. Aquí podemos ver el ciclo de mejora continua, que es planear, hacer, verificar y actuar. Entonces, bueno, vamos a ver en qué consisten estos conceptos y cómo es que se aplican a la ingeniería de procesos. Y sobre todo, ¿por qué es importante entenderlos? Anteriormente, e incluso en la actualidad, muchas empresas siguen siendo lentas para entregar sus productos o servicios, tienen constantes quejas y rechazos, su calidad es inconsistente, su trato al cliente es malo, sus precios y costos son altos, la comunicación es deficiente. Este tipo de empresas están destinadas a desaparecer, ya que los clientes actualmente se han vuelto más exigentes, piden mayor valor agregado, piden más por su dinero, y las empresas también se ven en este dilema de entre mayor valor le agreguen a sus productos, obviamente les cuesta más y el margen de utilidad se reduce. Veamos el siguiente modelo de competitividad. Una empresa que es productiva, y cuando hablamos de productivo, hablamos de que aprovecha de forma eficiente la cantidad de recursos que tiene disponibles. Si lo sabe aprovechar, generalmente eso redunda en mayores utilidades y en mayor retorno de los activos. Este concepto de retorno de los activos es muy interesante, ya que es una de las razones financieras que se llama ROA, Return on Assets, que tiene que ver con qué también se están aprovechando los activos que se tienen disponibles para la producción. Entonces, si yo vuelvo a mi empresa más productiva, voy a tener lo que se conoce como ROI o Return on Investment, retorno sobre el capital invertido, que a final de cuentas es una de las cosas que más nos interesa a los inversionistas, de lo que estoy invirtiendo, cuánto me está generando. Entonces, en la medida que yo pueda lograr esto, voy a ser más competitivo. ¿Qué es la competitividad? La competitividad es la capacidad de una empresa para poder sostenerse en el mercado. Y cuando decimos sostenerse, no solamente es en ventas, sino que sea una empresa rentable, e incluso ahora con el concepto de responsabilidad social, que sea una empresa sostenible. Esto que vemos es el ciclo de Deming de la mejora continua. Todas las empresas y todos debemos de implementarlo. Aquellas empresas que no mejoren están destinadas a desaparecer. Y cuando decimos mejorar, hablamos como un todo o podemos hablar en algunas áreas en específico. El objetivo de este video básicamente es la mejora aplicada a los procesos de producción. ¿En qué consiste el ciclo Deming? La primera parte es la planeación de los objetivos, la planeación de los recursos. Es decir, yo tengo que hacer un plan de lo que voy a hacer. Después, el siguiente paso es ejecutar ese plan, ejecutar esos procesos, ejecutar esas actividades. Y ya una vez que los he ejecutado, tengo que verificar si esos planes o estos procesos están funcionando según el plan que yo había trazado. Y finalmente, si estos planes no están funcionando, yo tengo que actuar, ya sea corrigiendo lo que está mal o mejorando lo que estoy haciendo. Esto es el ciclo de mejora continua aplicado. Es decir, esto ya me da un acercamiento más a la realidad de cómo yo lo puedo aplicar en mi empresa. Primero tengo que diseñar el sistema o proceso y tengo que definir esos indicadores. Esta parte azul es la parte de la planeación. Si no existe esta parte de planeación, difícilmente voy a poder hacer una mejora. Aquí es importante mencionar que para que sea un proceso de mejora continua, yo tengo que tener un antecedente de cómo estaba antes mi empresa, cómo estaba antes mi proceso, cómo estaba antes la situación en específico, para tener un parámetro de comparación
con las acciones que yo haga y los resultados que obtengo, si estos resultados de verdad impactaron en mejorar esa situación actual. Entonces, antes de todo esto, es interesante y es importante definir y documentar la situación actual. Entonces, lo que yo veo ahora es el diseño del sistema o proceso y la definición de indicadores. Aquí es un ejemplo bien básico que yo podría poner. Por ejemplo, si una persona quisiera bajar de peso, dice, bueno, ¿cómo hago el diseño del sistema? Primero, posiblemente tenga que ir al médico, tenga que ir al nutriólogo, tenga que ir con el fisioterapeuta, que me den una serie de rutinas para que yo pueda implementarlas en mi vida y pueda lograr este objetivo. Sin embargo, si se dan cuenta, el objetivo ni siquiera está bien definido. Cuando yo digo, no, pues quiero bajar de peso, no estoy diciendo ni cuántos kilos, ni estoy diciendo en cuánto tiempo. Entonces, este paso también va previo a todo esto, definir bien el objetivo. Entonces, si yo sigo ese ejemplo, dice, no, pues quiero bajar 2 kilos en 2 semanas. Sigue la parte de indicadores. ¿Cómo voy a medir? ¿Cómo voy a medir que efectivamente estoy cumpliendo con mi objetivo? Que en este caso, los dos indicadores principales serían el peso y serían el tiempo. Después voy a hacer la implementación del sistema o proceso. Es decir, aquello que me puso como rutina mi entrenador, aquello que me puso como dieta el nutriólogo, todas esas rutinas las voy a implementar y voy a pasar después a la medición del desempeño. Aquí no es un análisis, simplemente estoy midiendo. De hecho, eso lo tengo que poner aquí en los indicadores, cada cuánto y cómo voy a hacer esa medición. Pero bueno, voy a suponer que cada semana me voy a pesar, entonces vengo a la semana, me peso y después ahora sí viene el análisis del desempeño. Y aquí entra otro concepto que se llama estándar, es comparación con el estándar. Es decir, yo aquí dije que tenía que bajar 2 kilos en 2 semanas, vamos a suponer que sea 1 kilo por semana, entonces a la semana yo me peso y tengo que ver si realmente está funcionando esta implementación que hice o no. Entonces pueden pasar dos cosas. La primera es que sí esté funcionando y pueda yo mejorar eso y meterlo dentro de mi diseño. O puede ser que no esté funcionando y entonces tenga que ejecutar una acción correctiva. ¿A qué le llamo una acción correctiva? Bueno, aquello que me va a ayudar a mejorar mi plan. Si es que no funciona, por ejemplo, a lo mejor estoy ejecutando mal mi rutina de ejercicios o mis horarios de alimentación, mis horarios de sueño, etcétera. Tengo que corregir algo y después vengo otra vez a la medición a ver si ahora sí está funcionando. Y finalmente aquí tengo otro apartado que se llama comparación con las mejores prácticas. Eh, Todas las empresas se tienen que estar comparando contra los de su sector para ver quién es el que lo está haciendo mejor, cómo lo está haciendo y con base en ello yo también pueda mejorar y pueda crecer. Entonces, básicamente este es un ciclo de mejora continua aplicado. Estos son los pasos y es muy importante que los consideren y los documenten porque de otra manera no vamos a tener un resultado tangible de si lo que estoy implementando está funcionando o no. Tenemos un enfoque de optimización, es decir, si hablamos de productividad y hablamos de optimización, lo que yo busco es utilizar de la mejor forma posible todos los recursos. Entonces, lo que yo quiero es que cada vez haya un tiempo más corto en el que yo le pueda entregar el producto o servicio a mi cliente, ya que eso me va a ayudar a que mi retorno de capital sea más rápido. Es decir, que no tenga yo tantos inventarios, tanto tiempo muerto, tanto desperdicio, y que mi línea de atención sea más corta y más rápida y más eficiente. Entonces yo tengo que eliminar aquí las actividades y cosas que no agregan valor a mi proceso y aquellas que sí agregan valor a mi proceso. ¿Cómo es un modelo de productividad?
Bueno, un modelo de productividad es en el que se agregan una determinada cantidad y tipo de insumos y a través de un proceso obtenemos productos o servicios según las especificaciones o según la calidad que se requiere. Entonces, estos son los factores que influyen en mi productividad. Son 6: la mano de obra, los materiales, los métodos, las máquinas, el medio ambiente, la medición. Son estos 6 factores que influyen en que mis productos sean de calidad. Y hay una fórmula bastante sencilla de productividad en la cual eh, algunos autores hacen referencia a hacer más con menos, hacer más con lo mismo. De manera técnica es la relación entre las salidas dividido entre las entradas. Es decir, a mayor productos obtenidos y menor recursos utilizados, mi productividad va a ser más alta. ¿Qué es lo que puede limitar mi productividad? Hay 3 factores bien marcados que yo tengo que identificar en mi empresa que pueden estar limitando esa productividad. Son conocidos como las 3 MUS. Estas 3 MUS vienen de palabras japonesas que son Muri, Mura y Muda. Muri, que significa sobrecarga, Mura, que significa variabilidad, y Muda, que significa desperdicio. Eso es lo que limita mi productividad y yo tengo que ver la manera en cómo las elimino. Bien, ¿qué es la variabilidad? La variabilidad es obtener un resultado diferente al esperado. ¿En qué parte? En cualquier parte de mi proceso. Incluso puede ser en el producto terminado. Si mi producto terminado no cumple con las especificaciones, es decir, por ejemplo, si iba a fabricar un tornillo de determinada medida y me sale de una medida diferente, esa es una variabilidad y al final eso me va a generar un desperdicio, un defecto. Al igual que si mi mano de obra o mis materiales, mis máquinas, mis métodos, no logro tener un desempeño estándar para ellos y varían continuamente, eso me genera deficiencias. Por ejemplo, si yo tengo una máquina que es obsoleta y esta máquina hace los cortes de un producto y los hace mal, debido a que es una máquina ya que no ha tenido mantenimiento, esa variabilidad me afecta. En mi mano de obra, si yo tengo personal que no está calificado o que no tiene el entrenamiento adecuado y no hace bien las cosas, eso me va a generar una variabilidad. Mis materiales, por ejemplo, si mi materia prima no es de la calidad que yo requiero, o si para algunos procesos utilizo un tipo de material, para otro proceso otro tipo de material, entonces eso me va a originar un resultado diferente. Puede cambiar en el sabor, puede cambiar en la resistencia de ese producto, en la durabilidad. Digamos, una pieza mecánica. Yo tengo un desarmador que compré y era de una determinada marca y ese desarmador me salió bastante bien, pero después compré otro desarmador de otra marca y ese desarmador se tronó. Era de un material más barato y por lo cual su calidad y su resistencia pues eran mucho menor. Entonces, claro que la materia prima también tiene que ver en la variabilidad. Método se refiere a si hay un procedimiento documentado de cómo se deben de hacer las cosas. Un procedimiento es una serie de pasos que yo tengo que seguir. Entonces, si yo no tengo un método bien definido, seguramente cada quien lo va a hacer a su manera y eso me va a generar variabilidad. ¿Por qué es importante? Porque al final le pega a mis costos. El hecho de que haya variabilidad me produce tiempos muertos, me produce productos defectuosos, me produce mayores tiempos de procesamiento, incluso me puede impactar en demandas de mis clientes por no entregarles el producto según lo que me está solicitando. Aquí puedo ver, por ejemplo, un caso de variabilidad. Tengo aquí una aeronave que, si bien aterriza dentro de los límites establecidos, pues lo hace de forma muy dispersa. En cambio, esta otra aeronave aterriza aquí en todos los puntos. Digamos que esto es una menor variabilidad, si bien no es el mismo punto, pero están muy cerca.
Entonces, básicamente esto es variabilidad, obtener resultados dispersos, cambiantes, versus obtener resultados constantes. Dice, cuando la variación disminuye, la calidad mejora. La siguiente limitante son los desperdicios o muda, conocido en japonés como muda. Estos 10 tipos de desperdicios tienen un costo económico dentro de mi empresa, ya que cada desperdicio es un recurso que no estoy utilizando, no estoy aprovechando. Tengo el desperdicio de sobreproducción, en el cual estoy produciendo más de lo requerido y eso a final, vamos a poner el ejemplo de un restaurante que cocina una determinada cantidad de platillos y no los utiliza todos. Al final esos productos generalmente se tiran. Muda de sobreinventario. El tener producto, eh, tenemos tres tipos de inventarios en un proceso, pero vamos a suponer que hablamos de un inventario de producto terminado. Tener producto terminado, almacenado en exceso, me genera costos de obsolescencia, costos de mantenimiento, eh, costos de mantenimiento de ese inventario, porque a lo mejor tengo que pagar un almacén, luz, agua, un vigilante, etcétera. Todo eso me genera costos. Tengo muda de productos defectuosos. Cada que un producto no sale con la calidad requerida es un desperdicio, que al final, si yo lo puedo arreglar, me genera un costo de reprocesamiento. Si ya no lo puedo arreglar y lo tengo que tirar, me genera un costo mayor todavía. Muda de movimiento. Este tipo de desperdicios son debido a que mi lugar de trabajo no está bien organizado y el personal tiene que estarse desplazando constantemente para ir a traer material, para ir a buscar herramienta, o porque las estaciones de trabajo están dispersas. Tengo muda de procesamiento. Esta muda de procesamiento es cuando meto tiempos muertos, es decir, que mi máquina falla por alguna situación o el proceso es lento porque tal vez el operador no sabe operar la máquina o no sabe redactar el oficio o no sabe ejecutar la transacción, etcétera. Una muda de espera generalmente me lleva a un cuello de botella. Es decir, que yo tengo mi proceso, pero de alguna manera tengo que esperar a otro proceso para yo poder ejecutar el mío. ¿Dónde puedo ver esto? Digamos, yo tengo una empresa que fabrica pan y entonces yo elaboro una cantidad de pan y está listo ahí para hornear, pero mi horno es pequeño y tengo que meter solo una determinada cantidad y lo demás tengo que esperar hasta que se termine de cocer esa cantidad para después meter otro. Ahí estoy perdiendo tiempo. Muda de transporte es más enfocado a materia prima, estar moviendo materiales de un lugar a otro. Eh, digamos que mi bodega está en un lado y mi proceso está en otro lado. La diferencia con la muda de movimiento, aquí para hacer la aclaración, muda de movimiento se refiere más a los movimientos de los operadores. Por ejemplo, en el caso de Aurrera, no sé si han notado últimamente, antes tenían sus estaciones de cobro eh, donde tú insertabas la tarjeta, entonces le dabas la tarjeta, ella la insertaba y después te pasaba la maquinita para que pusieras tu NIP y luego la devolvía. Y ahora pusieron una estación en la cual tú directamente metes tu tarjeta, tecleas tu NIP y ya ella no hace nada. Aprovecha mejor su tiempo. Muda de energía, bueno, esto es bastante claro cuando tengo recursos ahí que estoy gastando, como cuando está prendida la luz y no la ocupo, yo estoy desperdiciando agua, tengo talento sin acción, tengo contaminación. Entonces, al final, este tipo de desperdicios me generan costos que a veces son difíciles de cuantificar, porque a veces no son tan evidentes. Hay algunos que sí son evidentes y otros que no. Entonces, ¿qué es lo que me interesa? Me interesa eliminar el trabajo que no agrega valor y aumentar el trabajo que sí agrega valor.
Aquí dice trabajo que no agrega valor, pero es necesario en las condiciones actuales. A veces, por cuestiones de los procesos, tenemos que hacer actividades que posiblemente no se deberían de hacer, pero pues dadas las condiciones no nos queda de otra. Por ejemplo, aquí, si analizamos uno de los tipos de desperdicio, que es el exceso de inventario, me puedo dar cuenta que generalmente tener inventarios en exceso es para compensar alguna falla de productividad. Por ejemplo, por si fallan las máquinas, por si sale producto con defecto, por si no fueron ese día los trabajadores, como tener ahí un stock de reserva por si acaso. Aunque como ya mencionamos, eso no es bueno y este exceso de inventario solamente esconde problemas de productividad. Como conclusión, conclusión tenemos dos tipos de trabajos o dos tipos de situaciones, las que agregan valor y las que no agregan valor, que son el desperdicio. Eh, el desperdicio tenemos los dos tipos que comentábamos, el que deja evidencia física, que son productos defectuosos, que son quejas, que son inventarios, y el que no se nota a simple vista, pero incluso es peor o más caro. Tiempo de espera, búsqueda de piezas, movimiento, transporte, tiempo extra del personal, tiempos largos de ajuste de las máquinas, etcétera. Entonces, pues básicamente el objetivo de este video era mostrar lo que es el modelo de mejora continua y por qué es importante mejorar y, y qué es lo que se tiene que mejorar, qué es lo que esperamos eliminar. Y básicamente es todo esto, ¿no? Eliminar los desperdicios, eliminar la variabilidad y ello nos ayudará a tener mejores utilidades y un mayor rendimiento en la empresa.